Es un gusto verlos aquí presentes. El día de hoy, bueno, les vamos a platicar, vamos a empezar hablando de modelos experimentales en el estudio del cáncer. En la práctica va a tratar precisamente de cómo podemos utilizar algunas de estas tecnologías para mejorar o automatizar también uno de los procesos para estudiar células transformadas. Sin embargo, bueno, las células pues no son los únicos modelos. El día de hoy yo les voy a platicar sobre, de manera general e introductoria, no sé qué tan familiarizados estén con varios de estos modelos, pero pues bueno, vamos a hablar de poquito de todos estos modelos que existen hoy en día. Para empezar, bueno, ¿qué es el cáncer? Ya ustedes ya lo saben. La OMS lo define como un conjunto de enfermedades que pueden originarse en casi todos los tejidos u órganos del cuerpo. Esta se origina a través por medio de células que pierden el control de su proliferación, invadiendo los tejidos circundantes y posteriormente haciendo la pérdida de las funciones del organismo. De acuerdo también a la OMS, bueno, el cáncer en general ya se convirtió en la segunda causa de muerte a nivel mundial, por detrás únicamente de las enfermedades cardiovasculares. Y en 2020 se estimó que existen 9.6 millones de defunciones al año causados en conjunto por todos estos tipos de cáncer. Ahora, tal como lo marca la definición, el cáncer es un conjunto, es decir, es un sistema heterogéneo y variable. ¿A qué me refiero? Cuando se genera un proceso tumoral o cuando se genera un proceso canceroso, estamos hablando de células con un background genético heterogéneo. Si bien mantienen algunas características, esto lo va a hacer más difícil de estudiar y por lo tanto de atacar. Va siendo variable a través del tiempo. Y durante el desarrollo de la enfermedad pues encontramos alteraciones genéticas, cambios en el microambiente, es decir, su relación que tienen estas células con su entorno, la irrigación sanguínea, la comunicación con otras células. Esto también va a estar definido por el tipo celular, no va a ser el mismo desarrollo si lo vemos en una célula epitelial, si lo vemos en una célula nerviosa. Y todo esto, bueno, va a también definir la expresión genética que podamos encontrar en cada una de estas células transformadas. En conjunto, pues todo esto va a incrementar la complejidad y por lo tanto la dificultad para estudiar el cáncer. Entonces, teniendo ese problema en mente, ¿cómo lo vamos a abordar? Cuando vamos a seleccionar un modelo de estudio, siempre o al menos tenemos que identificar un aspecto clave, al menos que pueda simular o emular el cáncer de nuestro interés, ¿no? Se dice que al menos uno, sin embargo existen modelos que nos van a ayudar a emular distintos aspectos del cáncer que queramos estudiar. ¿Y cómo lo vamos a elegir? Bueno, depende de si queremos estudiar algún componente de su etiología, que es lo que causa, por ejemplo, un compuesto carcinogénico, radiación, etc. Si estamos estudiando algún mecanismo molecular, pues tenemos que buscar un modelo que emule ese mecanismo molecular, esa vía de señalización. Si queremos estudiar las interacciones que puede tener este tumor con el hospedero, pues bueno, también, ¿no? Necesitamos ahora un modelo in vivo que nos ayude a estudiar o evaluar estas interacciones. Si queremos evaluar también el microambiente, sus relaciones, su relación con matriz extracelular o la heterogeneidad, ¿no? Entonces, dependiendo del factor que sea de nuestro interés, es el tipo de modelo que hay que escoger. Y en conjunto, bueno, dependiendo del criterio que escojamos, la elección de nuestro modelo, en el caso del estudio del cáncer, nos lleva a desarrollar o a identificar al menos nuevos biomarcadores, diseñar alguna terapia que puede ser general o personalizada, o también probar la eficacia de algún fármaco, ¿no? La eficacia o la toxicidad de este fármaco. Antes de proceder, bueno, siempre me gustaría que se queden con esta idea de que no va a existir un modelo perfecto, no va a existir un modelo que cumpla al 100% nuestro modelo de cáncer, siempre va a haber alguna limitante. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos modelos son sintéticos o artificiales, es decir, nosotros los inducimos, nosotros generamos, y cada proceso canceroso, pues bueno, puede ser aleatorio, puede ser, es diferente, ¿no? Entonces, vamos a acercarnos, sí, para estudiarlo, pero tener en cuenta de que nunca vamos a tener un modelo 100% idéntico a lo que ocurre de manera in vivo. Ahora, ¿qué modelos existentes tenemos para estudiar cáncer? Los podemos separar al menos en tres categorías. Los modelos in vitro,
que incluye todo esto que son líneas celulares, modelos tridimensionales como los esferoides y los organoides. Tenemos distintos modelos in vivo, que son pues, prácticamente también de los primeros que se emplearon para el estudio de cáncer, que se extienden a, desde el típico ratón, que puede ser el ratón normal, al modificado genéticamente. También podemos encontrar cerdos modificados genéticamente, el uso de pez cebra o incluso el modelo de Drosophila melanogaster. Además, también podemos aplicar senoinjertos, ya lo vamos a ver más adelante, pero ¿a qué me refiero? Es cuando implantamos un tejido o una célula, en este caso humana, en alguno de estos organismos para evaluar su interacción con el hospedero. Por último, y más reciente, tenemos los modelos in silico. Son modelos computacionales que más que nada van a agarrar toda esta información del genoma, el transcriptoma, el proteoma, el metaboloma, que precisamente se recaba de todos los sistemas experimentales, para nutrir estos sistemas informáticos, generar relaciones y generar predicciones que nos permitan tomar una decisión sobre un modelo experimental, tomar una decisión sobre algún tipo de terapia personalizada o general, o el desarrollo de algún fármaco. Entonces, vamos a comenzar primero con los modelos in vitro, en este caso las líneas celulares. Todas las líneas celulares que se utilizan normalmente para estas investigaciones, bueno, se establecieron a partir de muestras, biopsias de personas con algún tipo de cáncer, células transformadas, que bueno, estas son las primeras líneas celulares que posteriormente ya sabemos que algunas fueron modificadas genéticamente precisamente para emular alguna característica o algún mecanismo específico molecular del cáncer. Ahora, estas células que provienen de estos tumores o de estas personas con estas patologías mantienen algunas características y alteraciones genéticas muy similares a las originales del hospedero. Los que ya han trabajado con cultivo celular, pues se darán cuenta que la mayoría de estas células transformadas son relativamente sencillas de trabajar, ¿no? Se requieren de medios específicos, ¿cierto? Y un manejo estéril de todo este tipo de células, pero es relativamente sencillo en comparación a otros modelos. Tiene baja heterogeneidad, salvo algunos modelos específicos que conforme vamos incrementando los pases, pues bueno, tienden a perder o a cambiar su expresión génica. Y bueno, lo que nos ayuda también es su alta tasa de proliferación. ¿Por qué? Porque podemos estar generando estos modelos repetitivamente en cortos periodos de tiempo. Y bueno, ¿cuáles son los inconvenientes de estos modelos? Es que pues existe una baja representatividad del número de tumores con estas líneas celulares. ¿A qué me refiero? Tenemos líneas ya muy particulares, ¿no? Tenemos, bueno, ahorita les presento. Tenemos, por ejemplo, la célula HeLa de cáncer cervicouterino, tenemos la MSF7 de cáncer de mama, pero es un cáncer de mama, un cáncer cervicouterino, ¿no? No cubrimos todo el espectro de todos los tipos de cáncer con estas líneas celulares. En general, bueno, todas estas líneas celulares, la mayoría son aisladas de humano, con morfologías epiteliales y características adherentes, lo cual los vuelve más fácil de trabajar en las técnicas de cultivo in vitro. Ahora, otra característica que tienen estas células, como ya les mencionaba, es su alta tasa de proliferación, lo cual al momento de que estemos estudiando las vuelve más sensibles a todos los compuestos antiproliferativos. Por ejemplo, el paclitaxel, ¿no? Que es un compuesto que se une a los microtúbulos y entonces afecta durante el momento de la mitosis. Todas las células transformadas que pasan estos checkpoints van a ser muy susceptibles en comparación a otro tipo de modelos in vitro, precisamente porque es, digamos, el factor predominante de estas células. Y otro problema, o bueno, inconveniente con este tipo de modelos es la falta de componentes de su microambiente. En este caso nosotros normalmente las trabajamos en nuestro plato, caja, con medio de cultivo que si bien tiene los nutrientes, factores de crecimiento, suero que le genera proteínas y otras citocinas, le falta interacción, ¿no? Como un tejido normal. Le falta el matriz extracelular, le falta la interacción con otras células que no son del mismo tipo y esas respuestas no las podemos evaluar. Ahora, más allá de los cultivos tradicionales, actualmente ya se han desarrollado modelos isogénicos, líneas celulares isogénicas, que son modificadas genéticamente utilizando la tecnología de CRISPR-Cas. En estos modelos lo que se hace, se modifican
vías de señalización específicas o genes específicos, principalmente oncogenes o genes supresores de tumores, principalmente P53, KRAS, entre muchos otros, para evaluar vías moleculares específicas. ¿De qué nos va a servir? Si nosotros identificamos que nuestro fármaco o nuestro proceso tumoral depende de alguna de estas vías, entonces fácilmente podemos identificar cómo se modifican este tipo de respuesta de las células ante estos fármacos. En la actualidad podemos encontrar líneas celulares ya, digamos, prefabricadas con mutaciones específicas dependiendo de lo que sea de nuestro interés. Aquí les pongo algunos ejemplos. Y aquí estas son las mutaciones en la primera columna. En la segunda columna, pues, la línea parental, ¿no? Normalmente son epitelios de pulmón, melanoma, gliomas y también tenemos células de leucemias. Estas las podemos encontrar así con su nombre cuando las buscamos en el mercado, como líneas isogénicas, y hay algunas empresas como la ATCC, la colección, que también va generando nuevas líneas dependiendo del interés y también pueden ser personalizables. Y por lo tanto, al momento de que nosotros las consultemos, vamos a encontrar información o insertos donde se caracterizan a detalle todos este tipo de células. Y bueno, en general, ¿cuáles son las ventajas de estos modelos? Bueno, ya les comentaba, son fáciles, relativamente de bajo costo, es un modelo inmortalizado, es decir, no podemos seguir propagando en tiempos relativamente cortos y mantienen cierto grado de similitud genética a la del tumor. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, siempre es susceptible a la contaminación si no se manejan en condiciones estériles adecuadas. La falta de la interacción con el microambiente tampoco nos da la información completa del cáncer. Y como ya les comentaba, algunas células, cuando son subcultivadas con mucha frecuencia y a grandes, después de distintos pases, pueden resultar en variaciones genéticas que puede llevar a la pérdida de algún genotipo o fenotipo. Bueno, suponiendo que ustedes dicen, bueno, estudio la célula, pero quiero evaluar otra cosa que no sea únicamente su crecimiento o proliferación, bueno, también existen otros modelos en cultivos bidimensionales o in vitro que nos pueden ayudar a evaluar otras características del cáncer. Ejemplo de estos son los soportes, de Transwell, en los cuales nos permite poner o dividir nuestro pocillo para generar modelos de invasión, es decir, cómo evaluar qué tanto las células pueden disgregar alguna matriz extracelular como el matrigel para llegar o reconocer alguna señal, un quimioatrayente en la parte inferior. Estos mismos soportes también nos ayudan a cultivar modelos bidimensionales y tridimensionales que permiten la comunicación celular, la secreción de citocinas, la secreción de algunos factores de inflamación que también podríamos evaluar al momento de querer evaluar esta interacción con el hospedero o con los tejidos circundantes. O en el caso también de cultivos tridimensionales, también podemos realizar ensayos de quimiotaxis y migración celular. Bueno, partiendo en este caso para evaluar la respuesta inmune. Estos, ¿cómo se realizan? Se generan modelos tumorales esferoides, que más adelante vamos a hablar un poquito más de ellos, y en la parte de arriba colocamos a nuestras células inmunes. Si las células inmunes reconocen todas estas señales que van secretando de nuestro tumor, pues bueno, vamos a poder evaluar qué tanto nuestro sistema inmune es capaz de reconocer y actuar y atacar al tumor. Del lado contrario, también podemos evaluar un modelo similar, solo que en lugar de poner células inmunes, podemos poner algún tipo de matriz extracelular con un quimioatrayente para ver cómo nuestras células de nuestro tumor se pueden disgregar de este esferoide, migrar y degradar la matriz extracelular y ver su respuesta de metástasis, ¿no? Esto en un sistema in vitro, lo cual lo hace relativamente más sencillo que estar manejando, por ejemplo, un modelo animal. Ahora, todos estos modelos bidimensionales pues tienen también otras, si los comparamos con un sistema in vivo, pues van a tener deficiencias. ¿Por qué? Cuando nosotros cultivamos una célula en bidimensional, observamos una célula plana, lo cual ni siquiera asemeja a la morfología que tiene en el tejido. ¿Por qué? Porque le faltan todas estas interacciones del microambiente. Cambios en su microambiente y morfología va a llevar a también una alteración en la expresión de sus genes. Si bien es que cuentan con esos genes, el cambio de morfología y de su ambiente no le va a dar señales para que no exprese ciertas proteínas o responda a ciertos estímulos.
en comparación a, por ejemplo, modelos tridimensionales que se asemejan más a un modelo in vivo. Además, bueno, el otro inconveniente, pues que no tenemos modelos para todos los tipos de cáncer, y debido a estas características, tanto morfológicas y genéticas, más del 90% de estudios que se realizan en modelos bidimensionales, es difícil que repliquemos ese resultado en un estudio preclínico en animales o ya en pacientes, precisamente por la falta de estas genes o estas características. Y es muy importante, sobre todo en estudios de evaluación de fármacos, ya que los resultados no van a ser los mismos en cuanto a eficacia o toxicidad. Por lo tanto, bueno, siempre se ha buscado generar modelos fisiológicamente más relevantes que nos permitan predecir con mayor precisión el efecto de un fármaco o la evolución del cáncer. Para esto, bueno, se han diseñado modelos tridimensionales. Existen muchos modelos tridimensionales. Aquí, por conveniencia, bueno, vamos a dividirlos en dos. Los esferoides, que son modelos libres de andamio, y los organoides, que son modelos que requieren de un andamio para estructurarse. Bueno, ahorita vamos a hablar más a detalle cada uno, pero también mencionarle que los esferoides prácticamente son los modelos tridimensionales más sencillos que podemos hacer. Normalmente utilizamos modelos o cultivos, podemos utilizar cultivos primarios o ya líneas celulares preestablecidas. En el caso de los andamios, pues bueno, ya requeremos células troncales, podemos proceder a inducir pluripotencia en células troncales para ir modificando nuestro organoide al tejido específico que nosotros querramos, y vamos a requerir específicamente matrices extracelulares para el desarrollo, bueno, además de citocinas y otros factores de crecimiento para el desarrollo de estos organoides. Por lo tanto, va incrementando la complejidad, ¿no? Entonces, nada más para que se queden con esa idea de momento. En el caso de los esferoides, bueno, su nombre lo dice, se forman esferas. Estas esferas van a imitar o recrear un modelo tumoral. Cuando nosotros ya crecimos nuestro esferoide a partir de nuestras células, que como les comentaba, pueden venir de una biopsia, puede ser un cultivo primario de otro tejido, o puede ser una línea celular ya preestablecida, obtenemos este tipo de estructuras en las cuales vamos a tener un centro necrótico. ¿A qué nos referimos? Bueno, al principio, cuando se empiezan a formar, estas células van a empezar a perder la accesibilidad a sus nutrientes, y al mismo tiempo, debido a las faltas de vascularización y el crecimiento, el tipo de metabolismo, van a empezar a acumular productos de desecho, lo cual tiende a que estas células empiecen a morir, ¿no? De ahí que encontremos siempre en las muestras de tumor un centro necrótico. Posteriormente vamos a tener una zona adyacente, que es donde se encuentran algunas células que aún vivas, que mantienen algunas de las características típicas del tumor, y vamos a encontrar en la última capa la zona de proliferación, las cuales son las células metabólicamente más activas, las células que van a estar incrementando en tamaño a este tumor. Por lo tanto, también, bueno, en este tipo de esquema, pues vamos a encontrar este gradiente tanto de nutrientes. Entre más interior esté el tumor, menos nutrientes vamos a encontrar, y al contrario, entre más cercano al centro del tumor, mayor cantidad de desechos vamos a encontrar. ¿Cómo se forman estos esferoides? Normalmente podemos partir de tecnologías. En nuestras cajas de cultivo tradicionales, normalmente nosotros usamos cajas con tratamientos para cultivo celular, si lo han leído alguno de los insertos, pero para este tipo de cultivos vamos a proceder a utilizar cajas de ultra baja adherencia. Estas cajas van a tener recubrimientos especiales para evitar que las células se unan al fondo de la caja, y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a empezar a agrupar. Ellas mismas van a empezar a generar estos aglomerados, y ellas mismas, al tener estas interacciones, van a empezar a producir algunas proteínas de matriz extracelular que les van a favorecer esta interacción y esta unión en la formación de esferoides. Existen también algunas otras tecnologías que nos permiten generar un esferoide por pozo, o incluso podemos, si es nuestro deseo, placas o botellas como los T-Flask, que nos permiten producir cientos y cientos de esferoides en un solo cultivo. Una vez que tenemos, bueno, estos esferoides, pues ya los podemos aplicar para estudiar tumores, para evaluar alguna sensibilidad en fármacos. Y bueno,
siempre y cuando teniendo en cuenta que obviamente vamos a tener resultados diferentes a los que esperamos de un cultivo bidimensional. Actualmente ya hay sistemas establecidos de tumores, principalmente de células, líneas celulares ya preestablecidas como la célula HeLa. Tenemos también, ya existen protocolos para la generación de patoesferas, neuroesferas y mamoesferas, ¿no? Células provenientes de cáncer de mama. En el caso de los organoides, bueno, ya les comentaba, estos también pueden provenir de tejidos de cultivos primarios, de muestras de biopsia, aunque para la investigación normalmente se utilizan células troncales, que pueden ser células embrionarias obtenidas ahora sí que del paciente o de nuestro modelo in vivo, o pueden utilizarse células pluripotenciales inducidas, estas células que fueron inducidas para regresar a esta potencialidad para multiplicarse o diferenciarse en distintos estratos. O también en algunos casos podemos aislar células troncales adultas, que si bien no tienen esta pluripotencialidad, sí pueden diferenciarse en ciertos tipos celulares de algún tejido en específico, que normalmente, bueno, estas se encuentran para la reparación de tejidos. Ya una vez que hemos definido qué tipo de célula vamos a usar, bueno, estas células las vamos a cultivar. En estas vamos a necesitar, si bien podemos utilizar cajas con tratamiento de cultivo tradicional, vamos a requerir un soporte, un andamio, también conocido como matriz extracelular. Podemos utilizar hidrogeles, que pueden ser tanto biológicos, naturales o sintéticos. ¿A qué me refiero con biológicos? Por ejemplo, no sé si estén familiarizados con el matrigel, que es prácticamente la membrana basal de un sarcoma que fue degradada para proveer todas estas proteínas y nutrientes y generar un gel o una matriz donde podamos asentar a nuestras células. También ya comercialmente tenemos opciones de hidrogeles o tenemos matrices extracelulares sintéticas. Todas esas ya son recombinantes, con proteínas recombinantes que generan un soporte y que no dependen tanto de la producción, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, el matrigel que viene de modelos in vivo. Además, dependiendo de nuestro tipo celular, vamos a requerir medios especializados, normalmente libres de suero. ¿Por qué? Ustedes ya sabrán que el suero en el medio de cultivo contiene factores de crecimiento, hormonas, que pueden llegar a inducir la diferenciación en este tipo de células. Entonces, para que nosotros podamos guiar esa diferenciación hacia el tipo o de órgano que nosotros queremos, nosotros tenemos que suplementar todos esos factores de crecimiento, ahora sí que dependiendo del modelo. También, dependiendo de qué tanto queremos trasladar nuestra investigación, tenemos acceso a medios de cultivo y suplementos xeno-free. ¿A qué me refiero con todo xeno-free? Que están libres de componentes animales. Normalmente todas estas células son de humanos, entonces vamos a eliminar todo este ruido, esta interacción que pueden generar con proteínas o factores animales. Existen ya que son proteínas recombinantes o tenemos sustitutos que pueden ayudarnos a diferenciar y proliferar a nuestras células. Ya una vez que tenemos a nuestro organoide, pues vamos a poder evaluar, por ejemplo, en el caso de un hígado, vamos a poder evaluar los hepatocitos, vamos a poder evaluar células, por ejemplo, de conductos biliares, podemos evaluar células de fibroblastos, etcétera, y todos esos los vamos a poder ordenar en, digamos, una parte pequeña del órgano que va a mantener una funcionalidad fisiológica muy similar, y sobre todo en este caso lo que nos da la ventaja es que mantiene todas estas interacciones célula-célula e interacciones con su matriz extracelular. Algunos de los organoides más útiles, que están reportados, podemos encontrar organoides de estómago, de cáncer de próstata, de cáncer pancreático, de cáncer de hígado, en el cual, les pongo ahí unos ejemplos de qué tipo de matriz extracelular se utiliza. Encontramos, por ejemplo, el matrigel, que puede estar con distintas presentaciones. En este caso se utilizan muchos limitados de factores de crecimiento. ¿Por qué? Para que nosotros podamos agregar todos estos factores que nos permiten diferenciar a nuestras células, como el ácido retinoico, los factores de crecimiento fibroblástico, etcétera, ¿no? Cada uno dependiendo de nuestro cultivo específico. Y cada uno, después de estos tratamientos, nos va a dar un conjunto de células, no solo de un solo tipo. Por ejemplo, en este tipo de organoide de estómago vamos a encontrar células mucosas, gástricas con actividades endocrinas.
En general, bueno, todas las ventajas de considerar un modelo tridimensional es que en este modelo sí consideramos interacciones células-células, mantenemos condiciones genéticas del tumor, en la mayoría de los casos se preserva mejor que en el cultivo bidimensional y además nos permite los estudios con el microambiente tumoral. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? A pesar de que le estamos poniendo matriz extracelular, no contenemos todos los elementos del estroma, es decir, pueden llegar a faltar vascularización, faltan las células de la respuesta inmune. Si no realizamos un cultivo no vamos a poder ver la respuesta o la influencia que tengan las citocinas sobre el crecimiento de este tipo de modelos y pueden llegar a presentar mayor sensibilidad a ciertos estimulantes de crecimiento, ¿no? Precisamente porque tienen esta posibilidad de diferenciarse, son más sensibles a cualquier cosa que le agregamos al medio de cultivo. Ahora, para superar esta limitante de los otros componentes, sobre todo hablando de la vascularización y el sistema inmune, actualmente ya también se cuentan con modelos de microfluidos, también conocidos como órganos en chips o organ in chips. Estos sistemas de microfluidos nos permiten generar un esferoide o un organoide, sembrarlo y a través de sistemas de bombeo se van colocando vías a través de la cual vamos a bombear medio de cultivo, por ejemplo, o algún factor de crecimiento, podemos evaluar citocinas o podemos generar un compartimiento aparte donde podemos cultivar nuestras células inmunes y únicamente se va a ir fluyendo todo lo que secreta, ¿no? Sus citocinas, sus ¿cómo se llama? Algún factor proinflamatorio, etcétera. Entonces, estos dispositivos son a microescala y también nos permite evaluar la producción, bueno, la administración de los nutrientes y el retiro de los desechos. Estos microchips también se pueden escalar a que no solo se trate de un solo órgano, sino generar un sistema con varios organoides de distintos tipos de órganos para evaluar la respuesta conjunta. Los modelos que ya se han descrito en la literatura encuentran modelos de pulmón, de hígado, riñón y corazón. Y bueno, en el caso del estudio del cáncer, pues se estudia generando un organoide o esferoide de células tumorales en conjunto con otros organoides de células no transformadas, no cancerígenas. Aquí les pongo un pequeño diagrama de cómo sería un sistema por ejemplo, un modelo de un cuerpo en chip, también conocido, que es donde ya estamos colocando distintos tipos de organoides de distintos tipos de órganos y también vamos a tener una entrada, una administración de nutrientes y un retiro de desechos, ¿no? Y al final nosotros podemos recuperar nuestras células y evaluar. Estos sistemas son más complejos de hacer, son más costosos. ¿Por qué? Porque necesitamos primero el chip, luego necesitamos sistemas específicos de bombeo y extracción de los líquidos, además de ya de por sí los medios de cultivo y obviamente las muestras biológicas, ¿no? Entonces se vuelve cada vez más complejo y más costosos. Ahora, vamos a encontrar también un paso intermedio entre los modelos in vitro y los modelos in vivo. En este caso podemos utilizar nuestra línea celular ya preestablecida o la generación de un organoide o incluso también la biopsia obtenida de algún paciente y esto podemos inocularlo en algún modelo in vivo, es decir, podemos generar el tumor a partir de nosotros administrar ya las células transformadas. Uno de los ejemplos más tradicionales es utilizar un modelo singénico de ratón, en la cual partimos de una célula, por ejemplo, de una línea celular de ratón ya transformada y la inoculamos en una parte del ratón donde nosotros sabemos que puede generar este tumor. Existen otras variantes como los xenotrasplantes que les comentaba, que son de origen humano, es decir, en este caso puede ser una línea celular de humano o un organoide de humano, o también puede ser una biopsia humana y que para el que necesitamos estudiar y podemos administrar a nuestro ratón para la generación de algún tumor. Salvo que en este tipo de modelos vamos a necesitar ratones inmunocomprometidos. ¿Por qué? Porque estamos agregando células o entes biológicos que son de otra especie, ¿no? Y vamos a generar una respuesta inmune que va a generar una reacción negativa en el organismo. Sin embargo, bueno, estos modelos nos tienen las ventajas de que nos aporta esta interacción con el microambiente, simula más la condición biológica porque también está manteniendo y está nutriendo el mismo organismo
de manera más convencional a la generación de este tumor y tiene la ventaja de que como nosotros estamos administrando ya el tumor o las células definidas, se mantiene esta identidad histológica, ¿no? El tipo de célula y va a generar un tipo de tejido en específico o tumor específico. Ahora, por otro lado, ya vamos a comenzar hablando de los modelos animales. Ya les adelantaba que existe una gran cantidad de tipos de modelos animales, en los cuales podemos encontrar pues, los modelos murinos, los ratoncitos de distintas cepas con distintas condiciones. Tenemos también el pez cebra, o también conocido como, más bien el Danio reiro, también conocido como pez cebra, modelo de Drosophila melanogaster, y también tenemos a este modelo en cerdos. También, y hay una variante modificada genéticamente que son los conocidos oncopigs, que vamos a ver un poquito más adelante. Todos estos, bueno, en comparación de los cultivos in vitro, generan una mejor representación de la enfermedad en el transcurso, en el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, bueno, siempre tienen la desventaja de que pueden ser más complejos al momento de realizarlos y pueden llevar a una mayor dificultad que un cultivo in vitro y también un mayor costo dependiendo del tipo de organismo que estemos manipulando. Comenzando con el modelo más conocido, que son los modelos murinos, solo hablar de que podemos generar tumores en estos tipos de modelos para su estudio a través de distintas técnicas. Podemos generar tumores espontáneos a través de la cruza dentro de la misma cepa, entre los mismos, ¿cómo se llama? Su misma, perdón, se me fue el nombre, sobre el mismo linaje. Podemos generar tumores o cáncer a través de la inducción con virus. Podemos generar también por la irradiación, normalmente radiación ultravioleta, para modelos de cáncer de piel, inducirlos químicamente. Podemos generarlos a través de trasplantes o xenotransplantes, o bien generar modificaciones genéticas para algún tipo de cáncer. Existen distintos tipos de modelos, distintos tipos de cáncer que se pueden inducir en estos ratones, pero bueno, entre los más conocidos son los de cáncer de ovario, de intestino, de próstata, de estómago, de páncreas y de mama. De manera muy rápida, el espontáneo, como les comentaba, son de incidencia natural y normalmente se generan leucemias, cáncer de mama, pulmón, algunos adenomas y hepatomas, que es precisamente, es provocado precisamente por la reproducción en esta cepa, en el mismo linaje, reproducciones endogámicas. Y bueno, ¿qué es las ventajas que nos da este modelo? Es que va a generar un tumor, llamémoslo natural, es decir, puede simular la condición humana, cómo se pudo haber desarrollado algún tipo de cáncer, simulando más el proceso natural de la enfermedad. Y este modelo es utilizado para evaluar ciertas características moleculares, alguna vía de señalización, alguna mutación en específico. En este caso, la desventaja es que al momento de que nosotros estamos haciendo las cepas, pueden desarrollar el cáncer y van a desarrollar el tumor. Sin embargo, el momento en el que nosotros nos vamos a dar cuenta si se desarrolló el tumor es ya en etapas avanzadas, cuando el tumor ya es palpable, cuando ya está generando algún tipo de daño. Y al mismo tiempo, como nosotros no estamos controlando cuál es el tejido, dónde se van a generar este tipo de tumores, pues bueno, también se vuelven modelos poco reproducibles, ¿no? Y también laboriosos y llevan un largo tiempo. El otro tipo para formar tumores o modelos de cáncer pueden ser inducidos por virus. Tenemos virus específicos para ciertos tipos de cáncer. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el virus de Friend para leucemias, o podemos producir sarcomas con la ayuda del virus de Rose. En el caso de estos virus, por ejemplo, en el caso del sarcoma en específico, al momento de administrarlo en un tejido en específico, nosotros vamos a poder evaluar o seguir la formación de estos tumores en el sitio donde nosotros lo inoculamos, ¿no? La desventaja normalmente es que son modelos que requieren un tiempo de inducción prolongada. Normalmente estos ya no se utilizan para el desarrollo de fármacos y debido a que se pueden comprometer la respuesta inmune y también debido a la modificación que pueden tener este tipo de tumores, pues bueno, son más resistentes a fármacos, ¿no? Y bueno, también son uno de los modelos que ya van en declive, ya tampoco se utilizan tanto.
Otro tipo de modelo es la inducción por radiación, normalmente radiación UV. Lo utilizamos como nuestro agente carcinogénico, que se utiliza a dosis controladas y en esquemas controlados. Este sirve principalmente para generar modelos tumorales de piel, evaluar melanomas, por ejemplo, y nos ayuda para evaluar, por ejemplo, agentes antitumorales, nos ayuda a evaluar todo el proceso de la iniciación y la progresión del cáncer. También estos modelos se pueden integrar con otro tipo de modelos, como son los inducidos químicamente, donde podemos exponerlos a la radiación y además administrar agentes químicos, ¿no? Como para precisamente favorecer estos procesos de iniciación y de daño genético. ¿Cuál es el problema con estos? Bueno, siempre al momento de estar manipulando la radiación siempre existe el riesgo hacia el usuario, ¿no? El que está manipulando, el investigador, y los tiempos de inducción también pueden llegar a ser bastante largos. Por otro lado, bueno, tenemos los modelos químicamente inducidos, que emplea distintos químicos carcinogénicos que tienen la característica de ser electronegativos. ¿Para qué? Para que puedan unirse a moléculas como el ARN, el ADN o algunas proteínas y modificar mutaciones o cambios en la actividad de estas biomoléculas. En estos, una característica que normalmente se encuentra es que va a haber mutaciones principalmente en genes supresores de tumores como RAS o P53. No es exclusivo, pero son uno de los más frecuentes que se encuentran en este tipo de modelos. Y bueno, la ventaja es que al momento que nosotros sí le estamos administrando un xenobiótico, pero estamos manteniendo las mismas células del hospedero, ¿no? Entonces no va a haber un rechazo de la respuesta inmune, su proceso natural o el momento de evaluarlo pues va a ser más similar a lo que ocurre en una enfermedad tradicional. ¿Cuáles son las desventajas? Es que al mismo tiempo estamos utilizando compuestos carcinogénicos, siempre existe un riesgo al momento de manipular o administrar a los animales y siempre existe el riesgo de generar efectos tóxicos, no solo para el usuario, sino también para el animal, ¿no? Que puede hacer que no sobreviva o afecte el desarrollo de nuestro modelo. Bueno, ahora vamos a hablar de los trasplantes o los xenotrasplantes. Como ya les comentaba, estos... El fin es utilizar células ya sea del mismo linaje o en este caso de origen humano para trasplantarlo a un modelo murino. Vamos a encontrar distintas clasificaciones cuando estamos hablando de trasplantes. El primero va a ser, por ejemplo, el lugar donde vamos a administrarlo. Vamos a clasificarlos en heterotípicos o ortotípicos. Heterotípicos, ¿a qué me refiero? A que vamos a trasplantar células que corresponden a otro tejido en otro tejido. Por ejemplo, vamos a agarrar células transformadas de hígado y se las vamos a administrar en algún, por ejemplo, en la cápsula del riñón. ¿Por qué se utilizan estos? Bueno, normalmente algunos tejidos, como por ejemplo todo el estroma que envuelve, por ejemplo, la cavidad peritoneal o incluso los riñones, generan un soporte para todas estas células transformadas. Le van a promover vasculatura, le van a dar nutrientes y van a permitir mantener nuestro tumor. Si bien no va a ser el ideal para mantener las condiciones de la relación del tumor con el órgano de origen, sí nos permite mantener el tumor en crecimiento. En el caso de los ortotípicos, estamos hablando del mismo sitio anatómico, es decir, vamos a agarrar células de pulmón y las vamos a colocar en pulmón, las vamos a agarrar de hígado y las vamos a colocar en hígado. Va a generar una mejor similitud, un mejor estudio del desarrollo del cáncer. Si lo comparamos con humano, ya que estamos manteniendo la histología, vamos a estar manteniendo las características genéticas y la respuesta del hospedero, es decir, la respuesta inmune, pues va a ser muy similar. ¿Cuál va a ser la desventaja de utilizar este tipo de modelos? Es que si bien en los heterotípicos podemos hacer inoculaciones vía intraperitoneal o subcutánea, en este caso ya estamos hablando de cirugías, ¿no? Vamos a tener que abrir a nuestro animal y colocar nuestras células o tumor en el órgano de interés, lo cual, bueno, genera un riesgo también para el animal.
Por otro lado, vamos a clasificar también los trasplantes dependiendo del origen de las células o tumores o tejidos que vamos a implantar. Es decir, si es de la misma cepa, si es decir, de ratón a ratón, vamos a hablar de trasplantes singénicos, ¿no? Que mantienen todo este mismo background genético, toda esta misma carga genética, generando pues respuestas más adecuadas. Sin embargo, cuando usamos estos tipos de modelos en ratones, pues bueno, existe, si bien el ratón tiene una alta similitud genética con el humano, pues no va a ser 100% semejante, ¿no? En el caso de los xenotransplantes, pues bueno, estamos hablando de usar tejidos de otra especie para colocarlos en el ratón. Normalmente se utilizan pues, tejidos humanos, que mantienen la identidad y la histología del tejido humano. Sin embargo, bueno, tienen las desventajas de que vamos a requerir ratones inmunocomprometidos, como ya lo comentamos, para evitar la respuesta inmune y evitar que nuestras células, más bien para favorecer que nuestras células sigan proliferando. ¿Cómo se generan estos xenotransplantes? Normalmente es por implantación subcutánea. También se pueden colocar en la cápsula renal, también de manera intraperitoneal. Y hay unos modelos que se conocen como microencapsulados, donde se generan una especie de esferoide o organoide, ya que se genera una matriz o un hidrogel con nuestras células transformadas y se inocula, bueno, se trasplanta en el órgano de interés. Posteriormente, pues ya las células van a generar su matriz extracelular para favorecer el crecimiento tumoral. Aquí nada más les menciono algunos de los tipos de ratones que se utilizan sobre todo para los xenotransplantes, que mantienen esta característica de ser inmunodeficientes. Normalmente, probablemente ustedes el que ya conocen es la cepa NuNu o los ratones desnudos, como el que observamos en esta imagen, que es prácticamente la primera cepa inmunodeficiente que se creó precisamente para estos estudios. Y bueno, vamos a tener distintas variantes. En general, todos estos ratones van a tener como característica que van a tener o bien un conteo mucho menor de leucocitos, células T, células B, NK, y también o pueden tener células inmaduras o poco activas, lo cual va a hacer que no se genere esa respuesta como en un ratón tradicional. Existen otros que ya empiezan a mezclar modificaciones genéticas precisamente para favorecer la generación de algún tipo de tumor en específico. Bueno, uno de los inconvenientes principales del uso de todos estos modelos es que la inoculación o el desarrollo del tumor puede ser bastante prolongado. Son bastante costosos el mantenimiento de este tipo de ratones. ¿Por qué? Porque necesitamos, debido a que son inmunocomprometidos, necesitamos un sistema cerrado, altamente controlado para evitar la coinfección o el desarrollo de alguna otra enfermedad. Y bueno, ya hablando de los ratones, el último modelo son los ratones genéticamente modificados, los cuales, bueno, normalmente llevan a la modificación de la actividad de oncogenes o genes supresores de tumores para favorecer la formación de un tumor en específico en un órgano en específico, lo cual ya nos ayuda a evaluar modelos más precisos, sobre todo si queremos evaluar una terapia más dirigida. Si queremos, por ejemplo, evaluar todo el proceso tumoral, pues bueno, también lo podemos hacer. No requiere en este caso ya que haya una inmunosupresión. ¿Por qué? Porque ya viene desde dentro de la modificación, son las mismas células y estos modelos pueden diseñarse para generar una gran variedad de tumores en distintos órganos. Normalmente, bueno, aquí les pongo algunos de los genes que son los que se modifican, como P53, APC, gen BRCA, para generar todos este tipo de tumores. ¿Cuáles son algunas de estas desventajas? Debido a que ya están condicionados al desarrollo de estos tumores, si nosotros no tenemos cuidado, si se le agregamos algún agente carcinogénico, bueno, van a ser más susceptibles a desarrollar mayor cantidad de tumores. En este caso, al igual que las líneas celulares isogénicas, bueno, está restringido ya a vías o mutaciones específicas, ¿no? Para el estudio de ese tipo de vías de señalización, bueno, nos va a servir, pero si queremos evaluar alguna otra condición no conocida, pues a lo mejor no es el mejor modelo. Y principalmente el costo de mantenimiento y generación de las cepas pues es bastante alto. Bueno, hasta aquí con los ratones, que bueno, son los modelos más amplios.
Y nada más les voy a platicar un poquito ya de manera general de los otro tipo de modelos que podemos encontrar. Uno de los modelos más sencillos in vivo que podemos utilizar es a Drosophila melanogaster. Esta mosca que tiene un alto grado de homología entre las proteínas, un grado alto de homología entre la mosca y el humano, hablando de las proteínas que participan en los procesos de división celular. Por lo tanto, en estos estudios se utiliza para evaluar, por ejemplo, alteraciones en la división mitótica, es decir, si hay un proceso de división asimétrica, alteraciones, por ejemplo, en los componentes de la maquinaria mitótica y del cromosoma, como el centrosoma, evaluar procesos de inestabilidad genética, y también podemos evaluar algunos procesos de la expresión génica durante la iniciación y la progresión del cáncer. Muchos de estos modelos, para desarrollar precisamente los tumores, recurren a compuestos carcinogénicos, inducción química, que también pueden ir de la mano con trasplantes, xenotransplantes, o generar modelos transgénicos, es decir, genéticamente modificados. Y con esto, pues bueno, vamos a tener una gran variedad, podemos obtener una gran variedad de modelos de estudio de tumor, que pueden ser, que van desde el cerebro, de sistema digestivo, de estómago, tumores renales, tumores testículos, ovarios, entre muchos otros. En este caso, la limitante es que estos tumores, debido también a la forma en la que la anatomía de la mosca, es que no van a tener muchos rutas para realizar un proceso metastásico. Por lo tal, si queremos evaluar metástasis, este no es el mejor modelo, debido, como les comentaba, precisamente que no tiene un sistema hematopoyético o linfático muy desarrollado. Otro de los modelos es, bueno, el pez cebra. En este caso, el pez cebra es un modelo bastante bueno para evaluar la invasión y la metástasis. ¿Por qué? Este modelo, bueno, no sé si ustedes hayan visto las crías de estos peces, son transparentes, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite? Al momento de nosotros implantar una célula, ya sea, bueno, de cualquier tipo modificada, por ejemplo, con un marcador fluorescente, si nosotros la administramos en la cola, pues podemos ir viendo dónde se está moviendo, ¿no? En qué órgano va a residir, si va a generar algún tipo de tumor, metástasis, y todo eso puede ser fácilmente explorable con un microscopio de fluorescencia, un microscopio confocal. En este tipo de peces también encontramos modelos transgénicos para la inducción de algunos tumores, y también se pueden hacer xenotransplantes. Algunos de los xenotransplantes más descritos son los para el desarrollo de carcinomas hepatocelulares y cáncer de colon. Bueno, también me lo salté un poco. ¿Cuáles son las ventajas de usar este tipo de modelos? Estos peces, bueno, son de tamaño, pues son muy pequeños. El costo por el mantenimiento es reducido si lo comparamos como por ejemplo con un ratón. Su homología con el humano es casi del 70%, o sea, es suficiente para evaluar algunas características. Se reproduce rápidamente, lo cual nos permite generar experimentos o evaluaciones en tiempos reducidos. Y bueno, la forma si queremos evaluar algún fármaco, si queremos evaluar la exposición a algún tóxico, es relativamente sencilla, puesto que nada más tenemos que agregar este fármaco al medio de cultivo o al medio donde estemos cultivando a nuestros peces. La forma en la que evaluamos, como ya les comentaba, podemos evaluar el crecimiento, ya sea que nosotros inoculemos en un punto específico y nada más vayamos evaluando la formación del tumor. Podemos evaluar la invasión, es decir, ya evaluar en todo el cuerpo donde podemos identificar estas señales fluorescentes pertenecientes a estas células, y podemos evaluar micrometástasis, es decir, ya la formación de otro tumor, un tumor satélite. Y bueno, por último tenemos los modelos en cerdos, y voy a hacer sobre todo más énfasis en los OncoPics, estos modelos de cerdos genéticamente modificados. En general los cerdos, pues bueno, sabemos que tienen una semejanza anatómica, fisiológica y genética con los humanos, un alto grado de homología, y en estos modelos, bueno, se podemos representar de mejor forma el desarrollo y la progresión del cáncer. Es fácil evaluar ya al momento de hacer una cirugía, evaluar el daño en algún tejido, debido también al tamaño.
Y estos modelos de cerdos también se utilizan para evaluar el desarrollo del cáncer con una comorbilidad, es decir, si hay un proceso de cirrosis, diabetes, una enfermedad cardiovascular o alguna alteración inmune, pues bueno, ya también nos puede ayudar a evaluarlo. En el caso de los oncopigs, bueno, estos cerdos son modificados genéticamente a través del sistema Crelox, es decir, una modificación genética inducible tras la respuesta o de la inoculación de esta recombinasa CRE. Todas las células del cerdo va a tener esta modificación genética, ¿no? Al momento que nosotros inoculemos esta recombinasa en el órgano de nuestro interés, ya sea hígado, pulmón, páncreas, etc., al momento de inocularla, esta recombinasa va a empezar a hacer cambios específicos en algunos genes, en algunos oncogenes que permitan la proliferación de las células de ese órgano en particular y entonces la formación del tumor. Va a ser prácticamente dirigida y nos va a permitir estudiar cánceres en específicos como por ejemplo leucemias, linfomas, sarcomas, páncreas y algunos tipos de colon. Y bueno, este sistema por lo tanto nos ayuda para evaluar la efectividad de algún tratamiento ya específico de algún tipo de tumor en específico, ¿no? Estos modelos pueden llegar a ser rápidos. La inducción del tumor puede llevar hasta 2 semanas, o sea, todavía mucho más rápido que en algunos tipos de modelos de ratones. Y también, bueno, por otro lado, también podemos inducir los tumores, si no es por modificación genética, también por un senotrasplante, ¿no? Puede aguantar el trasplante de un tumor o un tejido humano. ¿Cuál va a ser la desventaja principal? Pues bueno, el mantenimiento del cerdo, ¿no? Vamos a necesitar alguna instalación donde podamos mantener todos estos y también la modificación genética luego suele ser un poco más costosa, ¿no? Porque estamos hablando de la modificación genética de un fibroblasto perteneciente a este cerdo y después la transferencia de uno de estos núcleos al embrión del cerdo para que pueda proliferarse y encontrarse en todas las células de nuestro organismo, bueno, del organismo del cerdo. Bueno, por último les quiero platicar rápidamente de cuáles son los modelos in silico, es decir, todos estos modelos computacionales que nos pueden ayudar a evaluar o utilizar para el estudio del cáncer. En general, todos estos sistemas tienden a llevar un flujo de trabajo que incluye obviamente la recolección de datos, ¿no? Necesitamos una base de datos donde recolectemos toda la información disponible, normalmente obtenida de los modelos experimentales in vitro e in vivo, y a partir de esta información, bueno, normalmente se genera una estimación, ¿no? Una estimación del crecimiento de las células, alguna estimación de la reacción, de la proliferación o la expresión de algunas proteínas. Y esto nos va a permitir alguna simulación ya de manera computacional. Si necesitamos, no sé, ver el tiempo de crecimiento, si la respuesta a algún fármaco. Y esto, y bueno, en general todo esto va a estar nutrido por toda la información que tenemos de todas estas ramas novedosas que le llaman las ómicas, ¿no? Toda la información genómica, transcriptómica, proteómica o metabolómica que podemos incluir de nuestro tipo de tumor o célula en específico para generar predicciones, es decir, cómo se va a comportar tal vía de señalización, cómo se va a expresar o no se va a expresar tal gen, ¿no? Y al mismo tiempo eso nos va a permitir ir identificando posibles biomarcadores de qué es lo que puede ir arriba o lo que puede ir abajo. Y una vez que tenemos toda esta información de, bueno, el modelo, ya le di esta información al modelo, ya lo simulé, ya me dio todos estos posibles resultados de lo que puede ocurrir, podemos siempre validarlo, ¿no? Generar ya un modelo experimental in vitro o in vivo para ver qué tan cercano, ¿no? Qué tan cercano fue la predicción que nos hizo este sistema computacional. Y de aquí es lo que nos va a permitir refinar no solo el sistema al retroalimentar con los datos del experimento, sino también refinar nuestros modelos experimentales, ¿no? En el caso de la clínica, bueno, al hacer eso nos permite generar una predicción junto con el diagnóstico de qué tipo de cáncer estamos tratando. Podemos compararlo con las observaciones clínicas que se obtienen del paciente y predecir cuál podría ser el mejor tratamiento. ¿Cuál es una de las ventajas de utilizar estos sistemas? Es que debido a que están utilizando la información recopilada de distintos sistemas que pueden ser tanto humanos,
información epidemiológica ya clínica observada en humanos, además de los modelos tradicionales in vitro e in vivo, pues bueno, los resultados van a ser más trasladables, ¿no? Se van a integrar mejor a la respuesta que puede tener el humano. Al mismo tiempo, a comparación de los otros modelos, está integrando una gran cantidad de variables, que puede ser bueno y malo al mismo tiempo, ¿no? Porque al mismo tiempo eso nos puede meter ruido por una variable que nosotros no conozcamos, pero bueno, en general nos ayuda a integrar todo esto con ayuda ya de sistemas más complejos, inclusive recientemente veo ahora programas con inteligencia artificial, ¿no? Y esto, como les comentaba, nos permite rediseñar nuestra investigación y lo que a futuro nos va a llevar a disminuir, por ejemplo, el uso de animales, el uso de tiempo, concentraciones o simplemente el tiempo al estar buscando probablemente moléculas o vías de señalización que pueden que no se estén modificando, ¿no? A largo plazo esto también nos puede ayudar a disminuir costos, ¿no? Precisamente de este proceso experimental, de la aplicación clínica. Sin embargo, bueno, al inicio, la adquisición de estos sistemas, la capacitación y todo lo que se requiere para nutrir estos sistemas, pues se va a hacer una inversión costosa, ¿no? Se necesita capital humano altamente calificado, necesitamos gente que sepa moverles, los sistemas también pueden llegar a ser caros. Otras desventajas es que hay algunos softwares, algunos sistemas que hacen análisis de una sola célula. Es decir, nosotros decimos, bueno, le voy a poner tal proteína, tal fármaco, tal compuesto, y me va a hacer la predicción de lo que ocurre dentro de una célula, dentro de una molécula, dentro de una biomolécula en específico. ¿Por qué podría ser una desventaja si estamos siendo tan puntuales? Bueno, recordemos que el cáncer es complejo y es heterogéneo, ¿no? Entonces vamos a tener un análisis un poco sesgado. En este caso, bueno, también una desventaja que, como todos los modelos, va a requerir comprobaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque estos modelos, como ya les comentaba, no son perfectos y vamos a seguir requiriendo nutrir la base de datos normalmente con modelos in vitro. Y bueno, también suele tener, precisamente hablando de cómo nutrir y comprobar, es que la forma más sencilla de querer comprobar esto son con modelos in vitro, pero como ya les comentaba, si usamos un sistema que considera todas las variables, incluido el microambiente, la interacción con otras células, y lo queremos comparar con una caja Petri, los resultados pueden llegar a no ser comparables, ¿no? Entonces hay que evaluar si necesitamos un modelo in vivo o algo para comprobar toda la información que nos pueda estar proveyendo estos modelos in silico. Y bueno, ya por último, lo único que las conclusiones que les quiero que se lleven es que toda la elección de nuestro modelo, ya sea in vivo, in vitro o in silico, va a requerir de nuestro objetivo de estudio, ¿no? ¿Qué queremos evaluar? Si queremos evaluar la interacción con el hospedero, si queremos evaluar la reacción con el sistema inmune, la disponibilidad, su interacción con el microambiente, la progresión de todas las fases del cáncer, pues va a depender de qué tipo, la metástasis, por ejemplo, qué tipo de recurso podemos utilizar. Y bueno, siempre también una cosa que nos va a limitar va a ser la disponibilidad de los recursos, ¿no? A lo mejor el CER del OncoPIC va a ser como el que me dé la mayor información, pero pues donde yo trabajo, donde yo estoy realizando mis estudios, no se va a poder. Bueno, hay que buscar cuál sería el mejor y cuál podemos manipular. También tener en cuenta de que si bien cada uno nos puede llegar a dar cierta parte de la información, no son exclusivos, no siempre podemos complementar un sistema in vivo con uno in vitro o distintos sistemas in vitro para complementar la información que podemos tener de nuestro fármaco o de nuestra modificación. Y de nueva cuenta, y creo que la conclusión principal es que no va a existir nunca un modelo, o hasta ahorita un modelo perfecto, por mucho que, por ejemplo, los modelos in silico integren toda la información que ya se encuentra disponible, siempre va a haber cosas que van a necesitar mejorarse debido a que estamos hablando de sistemas altamente complejos y heterogéneos, ¿no? Como es el cáncer. Y bueno, eso por el momento sería todo. Les agradezco su atención. No sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario. Sí, tengo una duda de si he escuchado últimamente de un modelo in vivo que es con huevos, que literal ponen las células en huevos y se forma un tumor. No sé si conoces sobre ese, porque me llama la atención dado que es barato, pues obviamente no hay alguna plataforma, pero crecer en alguna cosa. ¿Ese huevo ahora sí, de pollo, de gallina? Sí. No los había escuchado, en ese particular no lo había escuchado, pero por ejemplo en los de
Daphnia, en los de pez cebra, conozco que sí hace algo similar. No agarramos el huevo, pero estamos agarrando el embrión, ¿no? Se generan estos, se inocula, se hace el trasplante de alguna célula transformada, se modifica genéticamente o se le agrega un compuesto carcinogénico y ya luego lo que hacen, no sé si ese es el caso de este modelo, ya que todo el embrión o todas esas células están transformadas, se trasplantan a otro organismo maduro, ¿no? Ya adulto. Creo que no. Creo que los estudian ahí, pero la verdad sí no sé, por eso. Ok. No, conozco estos más de, por ejemplo, de los Daphnia o pez cebra, pero ese no, la verdad no lo conozco, pero lo voy a buscar. Muchas gracias. Para esto de los modelos de microfluido, lo de los órganos en chips, el investigador decide cuántos tipos de células o bueno de simulaciones de tejidos va a haber en un solo chip o ya viene así de fábrica diciendo a fuerza tiene que tener todos estos tejidos, no puedes poner más ni menos. No, sí hay opciones y de hecho es como un poco, bueno, llega a haber un punto en el que puede ser personalizable, ¿no? De que te dan, tú ves los tipos de microfluidos que la disposición de las cámaras y ya tú decides, bueno, yo quiero estudiar hígado o quiero estudiar un cáncer. Puede ser uno solo o puede ser disponibles para varios. Debido a que, como te platico, se conectan en unos equipos específicos, ya uno configura cuáles apartados va a tener, qué apartados no puede tener, y ya dependiendo del que el investigador quiera hacer. Obviamente, si queremos una respuesta más genérica como estos body on chip, pues necesitamos más estirpes, más cavidades, ¿no? Para colocar todos estos modelos. Y, por ejemplo, ¿hay un límite de tiempo máximo o mínimo para dejar las células ahí que no proliferen de manera que se sobrecargue el dispositivo o que no tenga la suficiente cantidad de células para generar una señal específica que se busca? Eso no conozco los tiempos, ¿no? Hasta dónde lo podemos llevar. Yo creo que es sobre todo si ya estamos implantando los organoides, que si bien siguen proliferando, siguen manteniendo, tienen una tasa de crecimiento relativamente baja, o sea, sí crecen, pero se requiere un tiempo. Entonces, sí nos va a permitir un estudio a largo plazo, hasta semanas probablemente, pero que si lo queremos llevar hasta meses, además, la verdad no conozco hasta dónde lo podemos llevar. Tengo dos preguntas de los modelos murinos. Ajá. Por ejemplo, nos dio usted cinco tipos de los modelos murinos. Y nos platicaba que los primeros dos, el espontáneo y el inducido por virus, pues no tienen mucha confiabilidad en cuanto a que ya van en desuso. Van en desuso no tanto por la confiabilidad, sino que luego la reproducibilidad, sobre todo con los espontáneos, ¿no? Ajá, esa es mi pregunta va hacia allá. ¿Cómo qué criterios debe de cumplir para que nosotros lo tomemos como un modelo capaz, confiable? No sé. Yo creo que agarrando ese de ejemplo, la reproducibilidad, ¿no? ¿Qué tan fácil es reproducir la formación del tumor? El tumor va a tener la misma característica, va a generar la misma respuesta. Si estamos contestando que sí esas preguntas, bueno, ya se empieza a hacer un buen modelo. La otra es, depende también de lo que estemos buscando. Por ejemplo, hay investigaciones que quieren ver cuál es el tiempo o lo que pasa ya cuando hay, por ejemplo, un tumor ya bien establecido, cuando ya es como un proceso metastásico, ya en esas etapas. ¿Qué es lo que sucede? Algunos modelos murinos no soportan ya estar infectados con estos cánceres y fallecen, ¿no? Entonces, la verdad es que va a ser dependiendo del tipo de cáncer que queramos estudiar. Principalmente yo creo que ese sería lo ideal, que sea reproducible y que soporte las condiciones que estamos. Sí. La otra pregunta es, por ejemplo, para los modelos en vivo nos dio usted cuatro ejemplos, ¿no? Para el modelo en vivo, el murino, el de cerdo, el del pez y el de la mosca. En cuanto a temas de bioética y de como esa parte de pues los permisos y todo eso, dependiendo del modelo va a depender también la complejidad para que te acepten o te permitan el uso de estos animales. Bueno, en general para el uso de los todos obviamente debe ir justificado, saber que el modelo que estamos eligiendo es
la única o el mejor modelo para describir la situación que queremos evaluar. O, por ejemplo, un fármaco, una vía de señalización, y que es muy importante. Bueno, la otra es el proceso con la que vamos a inducir, ¿no?, el cáncer. El modelo tumoral, por ejemplo, en los genéticamente modificados, a lo mejor, bueno, ya se destinó, ya se aprobó, ya prácticamente te venden el ratón así, ¿no? Entonces ya nada más es como justificar por qué estoy haciendo este experimento, por qué lo estoy tratando de esta forma. Pero, por ejemplo, los que son tratados de manera química, ahí ya hablamos de radiación, ya la cuestión bioética también es más complicada. ¿Por qué? Porque necesitamos asegurar que el ratón no va a sufrir. Necesitamos asegurar que durante todo el procedimiento el ratón va a estar en las mejores condiciones posibles, precisamente para, pues, evitar el sufrimiento, ¿no?, de todo. Y por último, la última es precisamente regresando a la reproducibilidad, asegurar que vamos a utilizar el menor número de ratones o organismos, precisamente porque, pues, es lo que estamos buscando, siempre reducir, ¿no?, todo el uso de estos animales. Entonces, dependiendo de cada modelo y de las características del tumor, pues son las consideraciones bioéticas que se tienen que someter, ¿no?, y que en teoría los comités de bioética deben de considerar, ¿no? Creo que ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tan común es el uso de ratones inmunocomprometidos? O sea, porque, como mencionaba, esto es más complicado, no sé, la mayoría de laboratorios que conozco es como el bioterio, que están todos los animales, pero pues supongo que no puede ser. Claro. Igual, en mi experiencia, solo una vez he conocido a alguien que ha trabajado y ha sido con los NU, que son los más comunes. Precisamente por la cuestión de mantenerlos en aislamiento, exactamente, en las mejores condiciones. No, bueno, al menos aquí en México, no sé qué tan común sea, pero si nos referimos a la literatura, pues sí encontramos más información. Sobre todo después de 2010 podemos encontrar una gran cantidad de literatura con los NU, y precisamente fue que empezaron a modificar para la generación de los otros tipos de ratones inmunocomprometidos. A lo mejor aquí en México no es tan común, pero en Estados Unidos probablemente. Bueno, para agregar a lo que quería comentar, yo conozco dos bioterios en la Ciudad de México que lo trabajan. Uno es el bioterio de la UAM Xochimilco, que tiene instalaciones muy buenas y trabajan los NUNU, pero es una cepa en especial, y es Simvestat. Esos dos, de hecho, los coordinadores del bioterio, pues son esposos. Todos tienen muy buenos bioterios, pero después tienen que acercarse a ellos, cotizar una propuesta, andan arriba de 500 cada ratón, más mantenimiento, son como 30 mensuales. Y el uso de las instalaciones también. Entonces, para tener idea en caso de que quieran hacer un proyecto, que yo conozco. El de la UAM yo no lo conocía, el del Simvestat sí lo conozco, es precisamente de donde conozco esos ratones, pero no sé qué tantos proyectos, ¿no?, estén llevándose a cabo. Y bueno, si no tienen más dudas, preguntas, pues les agradezco mucho su atención. Entonces, vamos a tener un pequeño receso de 5 minutos y ahorita vamos a continuar con la cuestión práctica. Vamos a hablar sobre ya la parte del workshop, de qué vamos a hacer en el laboratorio, y al menos para que se vayan familiarizando con lo que vamos a hacer cada día para estudiar, bueno, y que conozcan estas tecnologías para el estudio de cáncer. Gracias.